Social INS. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Erwin. Tema es fortalecimiento de la seguridad social en Nicaragua. A manera de introducción me gustaría a ver si tenemos que mencionar ahí una lista de qué forma se ha venido fortaleciendo. Bueno, hay seguridad varias social áreas donde está trabajando el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social bajo la orientación del comandante Daniel y la compañera Rosario para ir fortaleciendo la seguridad social en Nicaragua. Está el área del mejoramiento del tema de las pensiones, está el área de salud y evidentemente también está el área de prevención o atención en otros temas que tienen que ver con la vejez y la tercera edad, pues digamos. Entonces, por ejemplo, para empezar, yo te diría que del año 2007 hasta el día de hoy, prácticamente el INS ha cambiado todas las delegaciones del país. Solo nos falta terminar Rivas, es la única que tenemos una delegación vieja. Y esto parece una tontería, pero eso significa que hay una mejor infraestructura para atender a los pensionados y para atender a los asegurados y empleadores. Acordate, por ejemplo, que antes del año 2007 lo que se hacía es que las pensiones se pagaban en los bancos y había unas largas filas de las que ya nos hemos olvidado, pero la gente pasaba un día entero esperando, hacía fila, tenía que comprar la piedrita, como se llama cuando compraban el puesto en la fila, y el proceso de pago era una cosa muy larga. O el viejito o la viejita llegaba a dormir ahí. Además, pues, que había todo un... ¿Dónde tiene presencia? Entonces, en aquel momento solo había 100.000 afiliados, perdón, 100.000 pensionados. Ahora estamos por el rumbo de los 300.000 pensionados, casi 300.000 pensionados, que significaría que los bancos nunca hubieran podido atender a toda esa cantidad de personas, porque 369.000 pensionados, porque 369.000. En el año 2006 había aproximadamente 100.000 y los bancos estaban colapsados. Entonces, una de las orientaciones del comandante Daniel y de la compañera Rosario fue: acabemos con esa fila. Entonces, hemos venido aumentando delegaciones que también se transforman en centros de pago en todo el país. En total tenemos 16 delegaciones en los departamentos, 7 delegaciones aquí en Managua, y delegaciones municipales tenemos 59, cuando antes las delegaciones municipales prácticamente no existían. Eso ha permitido que la gente tenga un mayor acceso al centro de pago que se crea en esas delegaciones y en esas delegaciones municipales, y que además puedan, pues, hacer sus gestiones más directamente. Y todas han sido modernizadas. Empezamos, creo que la primera que modernizamos fue en Masaya, no me acuerdo ya hace cuánto, pero el año pasado se abrió la delegación de León en un edificio moderno de 2 pisos, muy bien ubicado. Antes estábamos en una casa en el centro de la ciudad que no tenía todas las condiciones disponibles, y ahora estamos en un lugar donde hay un amplio parqueo y tenemos más posibilidades de atender mejor a los jubilados. También se abrió un centro de pago que ya lo vamos a transformar también en una delegación completa, que es que es la delegación Patricio Argüello Ryan, que está en la pista Sabana Grande. Y el año pasado se completó, y este año Guaslala, Río Blanco y El Jícaro. Actualmente estamos construyendo ya la delegación de Estelí, la estamos sacando de una casa vieja donde estaba ubicada ahí más bien en el centro de la ciudad, hacia la carretera panamericana, donde va a haber una sucursal grande de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, igual va a tener 2 pisos, el mismo modelo que estamos utilizando, y esa pensamos que va a estar lista para el año que viene, ya las obras ya empezaron. Pero también tenemos en Somoto, que se va a inaugurar diciembre del 26, una sucursal completamente nueva. Esa operación es una operación realmente grandísima. Nosotros, cuando empiezan los días de pago, que son los primeros 3, 4 días, que la gente puede llegar al centro, llega más frecuentemente al centro de pago, se abren en total 300 cajas con cajeros en todo el país. Eso es más grande que lo que tienen la mayoría de los bancos. Y ahí, además, durante todo el mes,
también está en cajas porque no necesariamente la persona tiene que llegar esos primeros 4 días, pero claro, la gente necesita su plata y llega los primeros días que está el dinero disponible. Además de esas cajas fijas, llamémosle, en todos estos centros de pago que llegan a ser prácticamente 60 centros de pago, pues tenemos otras 64 cajas móviles. Es decir, hay lugares donde tenemos pensionados y en vez de que el pensionado tenga que bajar a la cabecera departamental, se lleva la caja a estos lugares más alejados, ¿qué te puedo decir? En la zona de Somoto tenemos Santa María, en lugares más alejados, los municipios más alejados. ¿Qué hace eso? Que la pensión le llegue directamente al pensionado y que no tenga que gastar en transporte. Antes teníamos el problema, por ejemplo, de los mineros, que hay muchos en la mina de Limón y en todo ese municipio hay muchos mineros que tenían que ir a León, entonces juntaban entre todos reales para pagarle a un gestor que iba a traer los reales al departamento, a la delegación departamental, de manera que ese es un elemento fundamental del fortalecimiento, la mejor atención que estamos brindando a los asegurados, a los empleadores y a los pensionados en las delegaciones. Por otro lado, tenemos el tema de salud. Pues en salud, como ustedes saben, todos los asegurados pues ya más o menos saben, realmente el Seguro Social ya no tiene ninguna enfermedad que esté, como le llamaban antes, fuera de cobertura. Hemos mejorado la contratación que teníamos con las clínicas previsionales. Ya no hay clínicas previsionales de garaje, como había en el año 2006, donde lo que hacían era que te daban una pastilla y te mandaban al MINSA. Y al final el MINSA quedaba recargado con la atención y los dueños de las previsionales se embolsaban la plata. Ya no es una lista básica de enfermedades. No hay exclusión. Entonces el contrato nuevo con las previsionales, que lo tenemos ya desde hace más de 15 años, pero que lo hemos venido perfeccionando, lo que dice es que si un asegurado llega, ellos tienen que cubrirle consultas médicas, hospitalizaciones, cirugías de todo tipo. Y hay algunas enfermedades que se tienen que gestionar cuando son las enfermedades más raras. Porque, por ejemplo, no todas las clínicas previsionales tienen la capacidad de atender infartos con cateterismo cardíaco o cirugías de corazón abierto. Pero entonces, el INS lo cubre. En esos casos, la misma clínica previsional llama a una oficina especial que tenemos en el INS, que es la oficina de servicios complementarios, se le llama, así se le puso, pues, pero bueno, no son complementarios, son muy esenciales en realidad. Entonces la clínica llama, se hace la gestión completa y el paciente, si se puede hacer ese tratamiento especial en la clínica que nos haya llamado, pues se autoriza de inmediato. Inclusive las autorizaciones son por teléfono o por correo electrónico. Y se remite a un centro que y sí en los preste... casos en que no tenga la propia clínica, pues se remite a otro centro. ¿Qué te digo? Por ejemplo, cateterismo cardíaco estamos haciendo en el Hospital Militar y estamos haciendo en Salud Integral. Cirugías de corazón abierto estamos haciendo principalmente en Salud Integral y también estamos haciendo en el Hospital Militar. Pero, por ejemplo, los temas de columna vertebral, que son enfermedades, digamos, más costosas y que se requiere, digamos, que no todas las pueden hacer, lo hacemos en el Bautista, se hace, creo que también en Salud Integral, y el tema de neurología, hay un servicio en el Hospital Bautista muy fuerte, igual que en otros hospitales creo que Salud Integral también tiene. Entonces, la idea es acercar el servicio de salud al asegurado y al pensionado de manera que no tengan que gestionar. ¿Qué ocurría en el modelo anterior, en la época neoliberal? El asegurado o el pensionado tenía que mandar una carta prácticamente suplicando que le regalaran un servicio porque no tenía capacidad de pago, y era una carta que realmente era contra la dignidad de las personas que estaban haciendo eso, porque el asegurado y el pensionado tienen derechos. Y esos son los derechos que ha garantizado el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario. Una sola enfermedad que no esté cubierta por el INS. Ninguna. Todas se atienden. Hay casos muy especiales en que hemos tenido que mandar a los pacientes al extranjero, particularmente cuando no había mucha cirugía de corazón, de reemplazo de válvulas para niños. Nosotros estábamos enviando a Colombia a un instituto que se llama el Instituto del Corazón, pero ya ahora tenemos en Nicaragua médicos especializados que se han venido formando en todos estos años.
donde ha habido una gran formación de especialistas orientada también por el comandante Daniel y la compañera Rosario. Anualmente están entrando alrededor de 200 o 300 especialistas a formarse en todos los hospitales del Ministerio de Salud y en otros hospitales como el Hospital de la Policía, el Hospital Militar, que garantiza que haya más especialistas con más formación, y se han estado mandando a formar médicos a México, Cuba y otros países como parte de los programas de formación de especialistas. Para nosotros, como país, es importantísimo tener más especialistas para poder brindar la atención a nuestra población. Con el tema del tratamiento también del cáncer, tenían convenios, ¿verdad?, fuera del país. En algún momento, cuando no había aceleradores lineales aquí en Nicaragua, se enviaban a una clínica privada en Costa Rica, y en algunos casos seguimos mandando al Salvador, porque no tanto porque no estuviera la máquina, es que no estaban los médicos especialistas, pero ahora con el fortalecimiento del Nor Astorga, del centro Nor Astorga, y con el nuevo hospital oncológico Juan Ignacio Gutiérrez, pues ahora ya hay más disponibilidad, hay más especialistas, hay más equipos, y estamos brindando la atención aquí en Nicaragua. 3 o 4 Por ejemplo, en el caso del Nor Astorga, tenemos ya 3 aceleradores lineales. Hace 4 años estábamos todavía con bombas, 5 años más o menos, estábamos todavía con las famosas bombas de cobalto, que era un mecanismo más complicado, llamémosle. Ahora, con los nuevos aceleradores lineales, se están haciendo maravillas ahí en el Nor Astorga. Y el Hospital Militar también abrió su acelerador lineal a finales del año pasado, ya está en pleno funcionamiento, de manera que el país cuenta con 4 aceleradores lineales. Esperamos que en las siguientes fases de construcción del Hospital del Juan Ignacio Gutiérrez, también ahí se espera que pongamos 3 o 4 aceleradores lineales que le sirven a la población en general, lógicamente. Sí, adicionales. Exactamente. Que le sirven, eso lo va a hacer el Ministerio de Salud, lo está haciendo el Ministerio de Salud. Y acaban de inaugurar uno de las ampliaciones hace un mes, creo, aproximadamente, porque ese es un programa de construcción que va por fases. Ese va a ser el mejor hospital oncológico de Centroamérica, sin duda alguna, porque además de los aceleradores lineales que ya tenemos, se van a poner aceleradores lineales ahí, pero vamos con el trabajo de medicina nuclear con Rusia. Desde el INSS, atender a un paciente por X o Y enfermedad, no hay ni una sola enfermedad que amerite mandarlo fuera del país porque no tenemos aquí, o todavía. ¿Cómo no? Los tumores de cerebro, en general, ahora los estamos enviando a El Salvador, donde tienen especialistas, neurocirujanos y intervencionistas. Pero la cobertura está. Pues sí, se mandan, y la ventaja que tenemos que aquí se podría hacer la cirugía, pero se tendría que hacer cirugía al estilo antiguo, con bisturí y un montón de sangre. En este caso se utiliza un equipo que se llama Gamma Knife, que es una especie de acelerador lineal, pero especializado. Lo que no tenemos acá son los especialistas en ese tipo de tratamiento. Se necesita gente que esté entrenada durante mucho tiempo. Entonces, la persona es como que si fuera una tomografía, igualito. Te meten a una máquina donde es como una tomografía, ellos calculan dónde está el tumor, y simplemente con los rayos que utiliza esa máquina, el tumor se destruye. Entonces, es una cirugía que vos llegás el lunes y el miércoles estás en Nicaragua. Lo que tarda es el viaje. Y la ventaja que tenemos con esta gente de El Salvador, este centro de atención del cáncer que está en El Salvador, es que ellos lo que nos hacen es un paquete, digamos, completo, lo que significa que el INSS paga una cantidad muchísimo menor que lo que pagaría una persona privada, que llegue a ese lugar, porque tenemos un convenio con ellos que cubre inclusive el alojamiento y el pasaje. De manera que todo eso lo asume el INSS. Todo eso lo asume Para el INSS. paciente no hay ningún problema. Entonces, ¿qué te digo? De eso hemos hecho este año, creo que son como 36 o 37 de esos casos. No son grandes cantidades, y entonces por eso en algún momento la inversión de hacer el Gamma Knife y de comprar el Gamma Knife, el equipo, y tener el personal, pues es una inversión como de largo plazo, y El Salvador está a 3 horas de vuelo.
Es decir, estamos aquí en Centroamérica, así es prácticamente lo mismo. Igual hay pacientes que están viniendo de Honduras a recibir tratamiento privado, pues pagando privado en el hospital militar, en salud integral. Entonces, ese tráfico entre estos países, que al final somos países hermanos, y muestra que podemos compartir esas especialidades y de esa manera garantizar la atención a nuestros pacientes. Crecimiento en cuanto a infraestructura a través de delegaciones y cajas para acabar con las filas y tener una mejor atención en el pago de las pensiones y cobertura total en cuanto a salud. No, ni una sola enfermedad que no esté cubierta por el INSS, pero el INSS también ha invertido en infraestructura de salud, ¿verdad? Bueno, una parte, porque nosotros lo que hicimos fue que construimos el INSS tiene una empresa que se llama Servicios Médicos de Salud, de la cual el INSS es 100% propietario. Eso lo tuvimos que hacer porque había lugares donde las empresas privadas empezaron a desaparecer y dejaron de funcionar. Entonces, Sermesa construyó o maneja y construyó, digamos, hospitales en Masaya, tenemos el Hospital Bolonia, tenemos el Hospital La Fraternidad, que fue prácticamente construido desde cero por el Seguro Social, pero eso se maneja como una empresa separada para mantener las cuentas completamente claras. Y con esa empresa Sermesa el INSS hace los contratos igual y se le paga igual que se le paga a las otras previsionales. ¿Qué nos permite eso? Pues tener, digamos, cosas como todas las unidades de hemodiálisis, la mayoría de las unidades de las sillas de hemodiálisis son propiedades de Sermesa, pues están en los centros que son propiedades de Sermesa. Tenemos aquí Cruz Azul, tenemos el de Carazo, tenemos la clínica, lo que era la clínica San José, que ahí está el centro de hemodiálisis más grande del país. Tenemos un centro de hemodiálisis que se construyó en Chinandega, además del que construyó después el Ministerio de Salud. Igual, con el Ministerio de Salud vamos trabajando para que la clínica médica provisional del Ministerio de Salud, nosotros también le compramos servicios en aquellos lugares donde no hay otra oferta. Entonces el INSS también ha venido apoyando ese crecimiento y prácticamente tenemos en Masaya, Sermesa es la única que brinda servicios a los asegurados. La clínica médica provisional también atiende a algunos, pero principalmente somos nosotros en Sermesa. Seguíamos hablando del fortalecimiento del INSS, ahora desde las pensiones, que es otro componente importantísimo, ¿verdad, doctor? Y datos, ¿nos puede actualizar los datos de cómo andamos en cuanto al crecimiento de asegurados? Bueno, pensionados 360,000. 369,000. 369,000. 564, pues, pero son 369,000 pensionados. Y bueno, ¿y cómo andan? Ese es un crecimiento más o menos ese balance, ¿no? El crecimiento que hemos tenido este año es aproximadamente el 4%. Los pensionados vienen aumentando más o menos al 4% anual desde hace ya 10 años. Ampliemos esta parte, doctor, después de la pausa. Volvemos. Conversando con el doctor Roberto López, presidente ejecutivo del INSS, tema fortalecimiento de la seguridad social en Nicaragua. Dos aspectos que nos mencionó al inicio. La atención a los pensionados a través de más centros de atención en todo el país, que ha permitido eliminar o reducir la fila, ¿verdad? Eliminar la fila. No hay fila. Y la cobertura, que es algo extraordinario ahí, porque antes había una lista de enfermedades cubiertas. Yo creo que cada clínica médica previsional como que tenía ahí te ponía la lista. Una lista. Ahora, y además, si te daba cáncer, no te cubrían las otras enfermedades. No cubrían. Y si te daba cáncer y tenías catarro, no te cubrían porque decía tenés cáncer. Y cuando ya tenías cáncer, te decía caíste en un pozo, nadie te atendía. Eso era una locura, pues. Cobertura total ahora, sin ninguna restricción de todas las enfermedades a través de la seguridad social. Para esta parte le pedía hablar del tema de las pensiones, que podemos hablar
del fortalecimiento de la seguridad social desde el punto de vista de las pensiones. Sí, bueno, pero cobertura total igual que tiene el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud atiende todas las enfermedades del país. Entonces el asunto era que antes lo que hacía era el Seguro Social no tenía cobertura, entre comillas, pero mandaba a la gente al Ministerio de Salud. Y lo que tenemos que hacer nosotros es eliminar la presión de los asegurados en el Ministerio de Salud para que así el Ministerio de Salud pueda atender a toda la población en general y particularmente a los que no están asegurados. Bueno, pero en el tema del crecimiento de los números de pensionados y de asegurados, pues en el caso de las pensiones hemos crecido aproximadamente un 4% durante todos estos últimos 10 años. ¿Por qué ocurre ese crecimiento? Sí, en estos últimos 10 años. ¿Por qué? Porque esta es la época en que las personas que se empezaron a afiliar en la década de los 70 y de los 80, donde hubo un incremento, particularmente en la década de los 80, esta es la época en la que están llegando a los 60 años de edad. Es decir, nosotros que empezamos a trabajar en la década de los 80, pues ya estamos en 60 años de edad. De manera que esto es una tendencia que ya la sabíamos que iba a ocurrir, un aumento, digamos, el aumento del porcentaje de pensionados ya iba a ocurrir por las afiliaciones que el Seguro Social había tenido en esa década de los 80. En el caso de la mayoría de estas pensiones, evidentemente, son pensiones de vejez. De ellas, más o menos 235.000 son pensiones ordinarias, llamémosle, y 91.000 son pensiones reducidas. Y las pensiones de riesgo se mantienen más o menos en un límite, en un nivel de 17.000 pensiones, que tiene que ver con el nivel de accidentabilidad que hay en el país. Eso no ha variado en los últimos 20, 30 años. En el caso de las víctimas de guerra, estamos en 25.000 pensiones. Esas pensiones han venido disminuyendo porque, lógicamente, como a medida que va pasando el tiempo, pues las personas van envejeciendo y algunas de ellas mueren. Sí. Entonces hay una tendencia a ir disminuyendo las víctimas de guerra, las pensiones por víctimas de guerra, que estaban dirigidas a las personas con discapacidades y a las madres de héroes caídos. Y las pensiones especiales, que ya solo están en 899, que son las pensiones que están a cargo del Estado. Esas pensiones no salen del Fondo del Seguro Social, sino que las paga el Estado directamente, porque eran pensiones que habían sido otorgadas por la Asamblea Nacional. Entonces nosotros nos encargamos de hacer el pago y siempre, desde que está el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario, el Ministerio de Hacienda ha estado pagando esas pensiones al instituto. En el tema de los asegurados, estamos creciendo más o menos a un 1.5% anual. Es decir, se mantiene en el límite, en los niveles que hemos tenido. ¿Cuántos asegurados tenemos actualmente? ¿Viene creciendo el facultativo? Entonces el facultativo está creciendo aproximadamente, estamos creciendo al 4 o 5% anual también, similar a lo que crecen los pensionados, y ahora ya tenemos 86.000. En el año 2017 llegamos a tener, creo que fueron 110.000 asegurados. Entonces nosotros pensamos que vamos a volver a alcanzar el número de asegurados, de 110.000 asegurados facultativos dentro de unos 2 o 3 años. Esa es más o menos la estimación que tenemos. ¿Qué le permite eso? Antes no había alternativa para una persona que estuviera, digamos, en un emprendedor que estuviera trabajando, llamémosle, por cuenta propia, de poder ir a asegurarse. Ahora el seguro facultativo está disponible para estas personas y pueden cotizar para tener acceso a una pensión eventualmente y también tener servicios de salud para ellos y para sus hijos. De manera que nuestra estrategia es seguir ampliando la cobertura a través de los mecanismos de fiscalización y con los empleadores, brindándoles nuevas formas para que los empleadores puedan asegurar a sus personas, a sus trabajadores, pero además ampliando la cobertura del seguro formal. Dentro de las cosas que hemos hecho para ayudarle a los empleadores, por ejemplo, es que ahora las facturas
ya no se envían por correo ni se envían en papel, sino que se envían a través de correo electrónico, si el empleador lo solicita. 97% de los empleadores ahora reciben su factura. Es más sencillo. Más de fácil. esa manera, hay, en primer lugar, más comodidad para el empleador, porque lo recibe directamente en el correo electrónico de la persona que se designa, pues en general son los de recursos humanos. A nosotros nos cuesta un poco menos el tema del papel y del pago del transporte, pero lo más importante es la comodidad. El empleador tiene la factura de inmediato, igual que los asegurados facultativos, se les envía por correo electrónico, entonces tienen la posibilidad de hacer sus pagos con más rapidez. De igual manera, la mayoría de los empleadores están pagando a través de los servicios en línea. Y la gente del seguro facultativo también paga a través del servicio en línea, con la aplicación que tenemos específicamente para seguro facultativo. Entonces, él puede hacer su pago a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, o transferir dinero desde su cuenta de los bancos con los que estamos trabajando, que son todos los bancos prácticamente. Y igual, los empleadores grandes pueden hacer sus pagos a través de los mecanismos que hay en línea, que ellos ya están entrenados para utilizarlo. ¿Qué crece más rápido? ¿El porcentaje de personas que se jubila o el personal? Los pensionados. ¿O el número de personas que los pensionados están se afilia al creciendo? No, los pensionados están creciendo al 4%, los asegurados están creciendo al 1%. Vuelvo a decirte, es que estamos recibiendo... Pero eso no es saludable, ¿o sí? No. Por eso es que tenemos que estar permanentemente revisando el balance del Seguro Social para garantizar que tengamos los fondos apropiados suficientes para garantizar el pago de pensiones. Hay que recordar que el sistema nuestro es un sistema en el que los que están asegurados el día de hoy pagan con su aporte las pensiones de los que están pensionados el día de hoy. Entonces, cuando nosotros nos jubilemos, tendrá que haber otros trabajadores que mantienen ese pago de pensiones. Ese es un mecanismo que se le llama de solidaridad intergeneracional, porque los jóvenes pagan las pensiones de los viejos. Y estos viejos, cuando eran jóvenes, pagaban las pensiones de los pensionados de aquel momento. Entonces, este mecanismo de solidaridad intergeneracional tiene que estar diseñado de forma que haya suficientes ingresos para cubrir las pensiones. Y por eso es que en el año 2019 tuvimos que hacer las reformas que balancearan ese mecanismo. Que balancearan ese mecanismo. Ingresos tienen que estar iguales o superiores. ¿Y cómo está a los ese balance? En este momento el instituto lleva más desde el 19 prácticamente que su balance está positivo y están cubiertas todo el tema de las pensiones. Por ejemplo, este año se espera que tengamos en total 56.000 millones de córdobas de ingresos. Esos son 1.529 millones de dólares los que recibe el Seguro Social. Dentro de esto, el pago de pensiones representa prácticamente 843 millones de dólares, que equivale más o menos a 31.000 millones de córdobas. Y para salud, por otra parte, estamos gastando 17.770 millones de córdobas, que es el equivalente a 485 millones de dólares. Esa es una gran cantidad de plata. La pensión promedio que se paga, si uno hace un promedio sencillo, anda por el rumbo de los 6.400. Pero hay un equilibrio ahí entre lo que ingresa versus lo que... En este momento, y para los próximos 5 años, todo esto está balanceado, porque normalmente nosotros hacemos reuniones cada 2-3 meses con el equipo del Banco Central, Ministerio de Hacienda y el equipo del INS para revisar estas cuentas. Pues estas no son cuentas que lleva solo el Seguro Social. Esta es una gasto, llamémosle, una inversión estratégica del país. El sistema de pensiones no es del club de los pensionados ni del club de los asegurados. Esto cubre a una gran cantidad de la población y es una prioridad del gobierno. Pero requiere estarlo revisando. Es una prioridad del gobierno, del comandante Daniel y la compañera Rosario. Siempre hay que estar revisándolo. Entonces, y no es exclusivo esto de Nicaragua. No. Es que todos los sistemas de seguridad social del mundo en general funcionan de esa manera. Los sistemas de ahorro no sirven para la gente que gana poco. Los sistemas de ahorro son para los millonarios.
Pero los sistemas de seguridad social de toda Europa, de toda América Latina, funcionan con ese mecanismo, el mecanismo de reparto. Pero aquí no simple. funcionó. Me refiero en Latinoamérica. Yo que recuerdo todavía, porque ya estaba en este programa y hice no sé cuántas entrevistas sobre el tema, ¿no? Cuando iban a entonces privatizarlo. el Banco Mundial vino con una receta y dijo, bueno, la solución es esto y lo estamos implementando en Chile. La administradora de fondos de pensiones y ya estaba casi para amarrarse el cambio. Y fracasaron. Pero fracasó allá. Pues fracasó allá y fracasó aquí. Porque aquí lo que pasó es que nadie había hecho las cuentas de verdad. Inclusive, ¿qué pasaba en ese momento? ¿Quién pide que se elimine la reforma que hicieron los neoliberales? Los bancos. Porque el dinero del Seguro Social estaba invertido en los bancos. Y si el Seguro Social sacaba su dinero para mandársela a la AFP, los bancos quebraban. Es decir, la seguridad social es un tema macroeconómico importante, por eso es que le ha dado tanta prioridad el comandante Daniel y la compañera Rosario a este tema. Y en esto está metido el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, desde siempre, desde 2007 que nosotros empezamos a trabajar en el Seguro Social, siempre hemos tenido estas comisiones para ir revisando. ¿Qué pasa con los sistemas previsionales, los sistemas privados? Uno aporta 100 pesos y al final de tu vida, cuando ya te dan la pensión, te regresan los 100 pesos más los intereses. Entonces, depende de lo que aportaste. En el caso nuestro, en el caso de los sistemas de reparto, lo que hay es que se garantiza una pensión mínima. En el caso nuestro, todas las pensiones nuevas tienen que mantener el valor del salario mínimo industrial. Entonces, a pesar de que vos hayas contribuido con 200, con 1.000 pesos, por lo menos la pensión tuya tiene que ser igual al salario mínimo industrial, que ahorita anda por alrededor de los 10.000 Córdoba. Entonces, ahí hay una garantía. Diga, uno aportó 1.000 pesos mensualmente, pero al final recibió 10.000 en la pensión. ¿Quién cubre esos otros 9.000 pesos? Las personas que están cotizando, de los que son asegurados. En Chile, ¿qué fue lo que pasó? A la gente le dijeron, usted va a ahorrar un montón de tiempo y entonces usted va a tener una pensión. ¿Y qué sucedió después? Que los bancos se hicieron ricos, la AFP, que eran los bancos, se hicieron ricos con los reales que tenían guardados los asegurados, pero cuando le empiezan a regresar le dicen, bueno, que lo que usted tiene son 100 pesos. Y los gobiernos de Chile han tenido que meter el apoyo del Estado a las pensiones. Entonces, al final, de todas maneras, es el Estado el que tiene que ser solidario, que se le llama, es solidario, es el que es responsable del pago de las pensiones. Allá las AFP hicieron ricos a una serie de millonarios, aquí no. Aquí el modelo ha sido garantizar a través de un sistema público que mantiene una pensión que está diseñada para por lo menos que la gente tenga un ingreso básico con el cual resolver los problemas de su... Ahorita estamos balanceados, no tenemos ningún problema. Tenemos aquí el aporte, lógicamente, de los empleadores, el aporte de los trabajadores y el aporte del Estado, que tiene que dar tanto como empleador como Estado propiamente dicho. Tengo una segunda pausa, vamos a regresar con sus conclusiones de futuro. Sin embargo, doctor, a ver, tenemos una posibilidad de, tenemos una población joven. Eso significa potenciales trabajadores y nuevos asegurados, ¿verdad? Para aumentar. Regresamos con sus conclusiones después de la pausa. Conversando con el doctor Roberto López, presidente ejecutivo del INS, yo le señalaba mi percepción a partir de lo que he observado, ¿verdad?, en la calle y en mi experiencia, y es que hay un tema interesante para el que no está en una planilla y emprende el tema de asegurarse, porque dice, bueno, ahí tengo cobertura de salud y además es pensando en el futuro de mi pensión. Claro, exactamente. Entonces nosotros por eso es que se crea el seguro facultativo, se amplía, llamémosle el seguro facultativo, porque el seguro facultativo originalmente estaba diseñado para que el que dejaba de trabajar pudiera seguir cotizando. Entonces nosotros, durante el tiempo en que no estuviera empleado, pero nosotros lo hemos ampliado por indicación del comandante Daniel y la compañera Rosario para cubrir a cualquier persona que está en el sector
llamémosle no empleado, y está en el sector formal donde él tiene su propio autoempleo, él es el emprendedor. ¿Y todavía hay un potencial grande de crecimiento o ya estamos Claro al que ritmo sí. que podemos estar? No, nosotros creemos que podemos llegar a tener por lo menos la misma cantidad de asegurados facultativos que los asegurados con empleador. Lógicamente, para la economía del país, lo importante es ir creciendo en empleo, digamos, llamémosle formal, porque digamos, eso muestra el crecimiento de la economía y de hecho ha estado creciendo. Nosotros nos encontramos que, por ejemplo, el sector comercio, ya tenemos más de 100.000 asegurados en el sector comercio. El sector comercio ha estado creciendo de forma importante. De igual manera, el turismo, la parte de turismo, restaurantes, ya alcanzó los niveles de antes del año 2017. Igual, Zona Franca continúa siendo una de las principales actividades del país y tenemos los mismos niveles que teníamos prácticamente en el año 2017. De manera que hay que continuar ampliando el empleo y con las nuevas inversiones que se están haciendo, las nuevas oportunidades de inversión que está dando el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario a empresarios nacionales y extranjeros, pues pensamos que va a haber un incremento en la cantidad de asegurados. Eso debe ser obligatorio, esa debe ser una de las prioridades. Pero también tenemos que aceptar la realidad. Este es un país donde siempre el comercio informal, o digamos el sector informal, llamémosle, el cuentapropista ha sido la mayor cantidad de población. Las señoras que venden en el mercado, señoras y señores que venden en el mercado, la gente que está en sus propios talleres. Y para ellos está el facultativo. Y para ellos está el seguro facultativo. Doctor, 30 segundos, un minuto, su comentario de cierre, bueno, sus conclusiones. Nosotros, el comandante Daniel y la compañera Rosario continúan garantizando la seguridad social a través de la atención de salud para todos los asegurados y pensionados y garantizar las pensiones que se sigan pagando en el país. El seguro social está estable debido a que ha habido una política de Estado donde todos trabajamos para que la seguridad social llegue a todos los nicaragüenses. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A nuestros televidentes, tercera y última pausa. Voy a dejarlos después del corte con Marta Moreno en el segmento Entre tú y yo.